Noroña, el diputado del Partido del Trabajo, vicecoordinador del PT en la Cámara de Diputados. Gloria González en Sinaloa no se conforma con ser traidora, además es delincuente electoral. Tiene publicaciones en Facebook llamando a votar por la alianza de la derecha y arroba al INE México. Hay que recordar que la candidata del PT a la gubernatura de Sinaloa declinó y ha pedido el voto a favor del candidato de la alianza putrefacta PRIAN-RD. Mucho han criticado a Gerardo Fernández Noroña, me queda claro que es un personaje controversial, incluso desde el mismo movimiento de la misma alianza, Juntos Haremos Historia, ha recibido fuego, lumbre, pero creo que es importante lo que señala aquí Gerardo Fernández Noroña, Jorge Gómez Naredo. Sí. En realidad es un problema complejo porque en muchísimos estados de la República, en muchísimos municipios, en muchísimas, digamos, puestos de elección popular, pues hay gente que estuvo muy inconforme con las candidaturas que se pusieron por parte de Morena, o otras candidaturas que se pusieron, digamos, en las alianzas. Incluso, por ejemplo, aquí en Jalisco, un personaje que es, digamos, como una muy mala, pues muy mala reputación, fue candidato de Morena y de esta alianza entre el PT y el Partido Verde, y eso ha provocado muchísima inconformidad de grupos, ¿no?, que pensaron o que piensan que esos espacios deben de tener las otras personas. Ahora, creo que hay como dos elementos que son muy importantes también establecer. Por un lado es el voto masivo Morena, porque más allá de que se busque o que sea el Partido Verde quien encabece la alianza, o que sea el PT, o que sea Morena, la importancia de tener el control en la Cámara de Diputados es para que el proceso de transformación que encabeza Andrés Manuel, que tiene 3 años, pero que viene de muchísimos años antes, porque ganar la elección en el 2018 es parte de este proceso de transformación, de este cambio en las conciencias, de este pensar distinto que ha hecho y ha establecido desde hace muchísimos años. Entonces, creo que esta parte de ganar el mayor número de votos posibles dentro del Congreso es un elemento, ¿no? Y por otro lado, también hay gente que ha sido muy traidora de la causa López Obradorista, que ha tenido y ha incitado a irse por otros partidos, e incluso hay, digamos, candidaturas estatales, especialmente de personajes que han dicho: yo voy con otras personas y no voto Morena, ¿no? Pues cada quien. Pero a mí me parece que esta elección es importantísimo que se logre el mayor número de votos, tanto a nivel estatal, tanto a nivel de las diputaciones cuando sean en los estados, a nivel de las diputaciones a nivel federal, y también en las propias entidades. Creo que es importantísimo que haya una fuerza, la mayor número posible de fuerza, para que Andrés Manuel pueda, uno, sacar las reformas que se tienen que sacar en la Cámara de Diputados, y dos, tratar de establecer los vínculos con los estados para que también aquí haya momentos de transformación. Indudablemente, y me parece que en este proceso electoral, y eso tampoco hay que taparlo con el dedo, va a haber casos, ¿no?, de personajes que después terminen traicionando a la causa. O sea, una especie de Lili Telles que van a salir. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, esos son procesos normales, porque el proceso de llenar las candidaturas y de elegir a los candidatos que pudieran estar mejor posicionados, pues también tiene sus grandes riesgos, ¿no? Pero yo pienso que el elemento central ahora es votar Morena y tener esta parte, y incentivar, porque también eso es importantísimo, incentivar a quien nos esté viendo y que esté viéndonos y que esté dudando de ir a votar, o a quien un familiar esté dudando de ir a votar, y entonces nosotros tenemos la posibilidad de decirle: hay que votar, porque eso es importantísimo, porque durante muchísimos tiempo estuvieron apostándole, uno, o a vota por este candidato que está en contra de Andrés Manuel, o vota o no votes, y todos son lo mismo y todos son de derecha, entonces si votas por Morena es absolutamente lo mismo. Yo creo que en este día lo importante es salir a votar, y salir a votar
por una alianza que beneficie, esto es lo más importante, y yo creo que este es el panorama que tenemos por la transformación del país. Y en estos hechos, pues sí, me parece que hay muchísimas voces indignantes que están incluso llamando a votar, pero también hay otras cosas que son muy preocupantes que están operando en contra de los propios candidatos de Morena. En el caso Jalisco, por ejemplo, hay elementos, y tengo elementos como para pensar que los que van de representantes de Castilla de Morena, muchos de ellos no fueron porque los operadores no los llamaron para ir a las casillas. Y en este proceso electoral todavía es importantísimo defender el voto, porque desgraciadamente en este país la izquierda o los grupos que no son de estas élites del poder tienen que ganar por 3, 4, 5% más para que se les respete el voto y para que no lo ganen los del PRIAN o los de estas coaliciones como las de MC en Jalisco en los tribunales. Entonces me parece que esa parte es muy importante y ahí también hay otros elementos que pueden estar operando en contra del movimiento. Les propongo por cuestiones técnicas y de tiempo que cerremos esta primera parte de la cobertura especial de Sin Censura, maestro Ricardo Sevilla, Ramiro Padilla Tondo, Manuel Pedrero, Rafa Herrera, Jorge Gómez Naredo, con una reflexión, con una opinión, y es sobre esto que planteo, salvo que ustedes digan otra cosa. El factor Andrés Manuel López Obrador sacará a la gente a votar masivamente por Morena y contra el PRIAN-RD. ¿Será este factor Andrés Manuel López Obrador todavía efectivo a 3 años de haber asumido el poder? Por ejemplo, Ramiro Padilla Tondo. Andrés Manuel López Obrador es un factor importantísimo. Bueno. No te escuché bien, perdóname, Ramiro. Ahora sí. Va de nuez. El factor Andrés Manuel López Obrador es un factor importantísimo. Hay que recordarle a las personas que la derecha en este país no tuviese esta disyuntiva en este momento si hubieran hecho solo una cosa bien, gobernar bien. Era lo que tenía que haber hecho la derecha. Si el PRI y el PAN hubieran gobernado bien, no estuvieran a punto de ser pulverizados históricamente. La figura histórica de López Obrador, si hablamos desde el periodo en el que contendió, porque hay que recordarle a la gente que él es un luchador social desde antes. Recuerda una periodista europea cuando fue a buscar a aquel jovencito que tuvo que abandonar la UNAM para irse a trabajar al Instituto Indigenista de Tabasco. Buscar ese joven laborioso que solo estaba en su oficina de 7, 8 de la mañana y el resto del día se la pasaba trabajando con los indígenas porque era su trabajo. Recordar al tipo que peleó y que hizo una marcha desde Tabasco a la Ciudad de México porque el señor que ahora patrocina a Latinos gastó más en la elección de Tabasco que lo que gastó Bill Clinton para su reelección en Estados Unidos, para que se den una idea. Recordar a ese tipo que todo el tiempo ha sido congruente y que está haciendo lo que tenía que hacer, porque el problema con los políticos es la congruencia. Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido congruente con lo que dice y con lo que hace, ¿no? Entonces eso es una maravilla. Recordar que el factor López Obrador es el que va a decidir esta elección también. Y aparte nosotros los mexicanos, porque hay que recordarle a la derecha que nosotros ganamos, o sea, la inmensa mayoría de los mexicanos ganamos y por primera vez tenemos el control del país. Nosotros, el pueblo, tenemos el control del país y nosotros decidimos. Así funciona, se llama democracia para parvulitos. El 1-1-1 de la democracia es el que gana las votaciones decide la agenda del país. La derecha ha querido torcer la agenda del país mintiendo, intentando utilizar todos los recursos que se robaron del erario, porque hay que recordar que todo ese dinero que está en juego, con el dinero que se le paga a los chayoteros, es dinero de nuestros impuestos, nomás reciclado. Entonces, el factor López Obrador, ya para cerrar mi comentario, porque sé que hay mucha chamba, mi querido Vicente, el factor López Obrador es un factor importante, pero también el factor del pueblo de México. Nosotros, los votantes, nosotros que salimos a votar en la... Bueno, desafortunadamente a Ramiro Padilla Tondo sea el único que lo está perdiendo. Caso es un Sí, desafortunadamente, maestro Ramiro Padilla Tondo, sigues teniendo problemas de internet, de conexión, pero yo te ofrezco una disculpa por tener que entrar al quite aquí. Desafortunadamente tuvimos muchos problemas para entender la última parte de tu